permanentemente se va renovando muchas de nuestras estructuras contra las enzimas. Les indicaba hace un momento que podrían ser muchas enfermedades resultado de que las enzimas no están cumpliendo con varios aspectos, como es una de ellas la deficiencia enzimática. ¿Ya? Entonces el organismo lo retira y lo reemplaza por otra. Y esa estructura, esa enzima, es una proteína. Entonces las proteínas no son encargadas de generar energía como el caso de los carbohidratos y de los lípidos, sino que estas proteínas tienen otra función, que es el recambio estructural. ¿Ya? Primera aspecto. Bueno, vamos viendo qué cualidades tiene una proteína. Las proteínas son estructuras básicas y llegan a cumplir diferentes funciones. Pudieran ser enzimas, pudieran ser anticuerpos dentro del sistema inmunológico, pudieran ser parte de la estructura de la piel, estructuras de hormonas, estructura de la propia célula. Ustedes saben muy bien que la membrana celular es una estructura lipoproteica, o sea, tiene una estructura lipídica y la presencia de una proteína, ¿no es cierto? Entonces va formando una serie de constituyentes de proteínas. Están constituidas carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los carbohidratos, pero aquí se aumenta el nitrógeno, en el grupo amino, el nitrógeno. A esa estructura básica que es una proteína pueden adherirse otros elementos, dependiendo del caso de fósforo, el hierro, el magnesio, pueden incorporarse a esa estructura. Por ejemplo, si es el caso del fósforo, las fosfoproteínas. El caso del hierro puede ser el caso de la hemoglobina, ¿no? Es una estructura proteica que tiene el grupo hemo, que es el hierro, fijado en la parte central. Entonces, pero fundamentalmente están carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno estructuralmente. Las proteínas están unidas por aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura fundamental de una proteína. Estos aminoácidos, un aminoácido con otro, se van uniendo mediante los denominados enlaces peptídicos. El enlace peptídico entonces permite que un aminoácido se una a otro aminoácido. Y ese a otro y a otro, de tal manera que va creciendo una cadena. ¿Ya? Una cadena de aminoácidos. Tiene también algún tipo de fuerzas que le dan una disposición tridimensional a la proteína. Esas se denominan fuerzas, por ejemplo, las de Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, etc. Que son fuerzas débiles, no son fuertes como los enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos son resistentes a pH, a cambio de pH, ¿no? A cambio de variación de temperatura, son resistentes. Sin embargo, estas fuerzas, estos enlaces débiles, ya les decía, fuerzas Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, etc., son débiles que cuando se produce una variación de temperatura, pH de solventes, se rompen. Por eso es de que es importante en el organismo, por ejemplo, controlar temperatura. Nosotros cuando recibimos un paciente, lo primero que hacemos es tomar la temperatura. Y tenemos obviamente como referencia la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces, cuando varía esa temperatura, lo que puede ocurrir es que esta estructura proteica puede disminuir en su actividad enzimática. Cuando veamos enzimas vamos a ver, es más o menos como una campana de Gauss, lo que viene a ser el comportamiento enzimático, donde tenemos una temperatura óptima, en lo cual la enzima
desarrolla eficientemente su actividad enzimática. Se modifica la temperatura o el pH, disminuye su actividad enzimática. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que la actividad enzimática ya no es eficiente, y hablábamos hace un momento con el caso de la diabetes y todo ello. Son justamente ese tipo de problemas que se presentan. ¿Ya? Son muy reactivas porque tienen muchas cadenas laterales en el EDE, los aminoácidos, donde se encuentran en grupos catiónicos, grupos aniónicos. Pueden ser de cadena lineal o pueden ser cíclicos. Esa es la diferencia en los aminoácidos. Y enseguida vamos a ver las fórmulas y vamos a poder identificarlos cada uno de ellos. La hidrólisis parcial de una proteína puede darse en medios ácidos, básicos, y eso ya nos está diciendo la importancia del pH, ¿correcto? Donde obviamente la actividad enzimática puede favorecer una hidrólisis total, una hidrólisis parcial, etc. Entonces, justamente vamos a hablar en el laboratorio lo que son los pHs, la importancia de los pHs, y en el caso de las enzimas son muy sensibles a ese pH. Por lo tanto, el organismo debe tener un pH constante, no puede fluctuar el pH, porque, ya les digo, es otra de las variables que inciden en la actividad enzimática. Considerando, no se olviden que la enzima es una proteína. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un sistema natural llamado tampón o buffer, eso que vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? Un sistema natural tampón o buffer. ¿En qué consiste? Que impide los cambios bruscos de pH. Imagínense ustedes de un pH 10 que pasemos a un pH 2, un cambio de un extremo a otro extremo. La proteína se desnaturaliza, que decir, pierde sus propiedades biológicas. ¿Ya? Y eso hay que evitar. Por lo tanto, el sistema tampón o buffer lo que hace es impedir esos cambios bruscos de pH. Puede haber, pero mínimamente, digamos, póngase caso, de 4.5 a 4.3. Eso es mínimo. ¿No es cierto? Entonces, el tampón juega un papel importante en ese aspecto. ¿Ya? En el laboratorio vamos a ver todo eso. Entonces, el concepto, y vamos a preparar algunos tampones también. Fíjense, ¿qué más tenemos? Entonces, hemos indicado que los aminoácidos son las unidades fundamentales de las proteínas, que están constituidas las proteínas por N aminoácidos. En su composición, los aminoácidos varían, no son siempre los mismos. Ese orden de aminoácidos en la célula está dado a partir del código genético. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la información genética, DNA, RNA, las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Adenina, guanina, citosina, timina, están encargadas de identificar a un determinado tipo de aminoácido en la secuencia de una estructura de una proteína. El código genético, desde el punto de vista, a partir del RNA mensajero, vamos a ir viendo estos aspectos, ¿no?, relacionados con la secuencia. Se encuentran en las enzimas. Las enzimas, ya les decía, fundamentalmente son proteínas. ¿Qué hacen estas enzimas? Favorecen las reacciones bioquímicas. Son una suerte de catalizadores. Catalizadores quiere decir que hacen que la reacción química sea más rápida, cataliza la reacción química. ¿Ya? Pero no solamente las enzimas pueden ser proteínas, también las proteínas pueden ser anticuerpos. Y aquí se habla mucho del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema que se activa ante la presencia de microorganismos, podrían ser bacterias, virus, algo que no es normal en nuestro organismo. Lo tiende a eliminar. Tiene varias formas en las cuales puede eliminar. Puede ser mediante una fagocitosis, puede ser mediante eliminación de sustancias líticas,
tiene varias formas, ¿no es cierto? Entonces, esos anticuerpos se sintetizan de acuerdo a la necesidad también. El organismo tiene una memoria inmunológica, eso es más o menos como decirles, tiene la información de cómo esa proteína con propiedades de anticuerpo debe estar estructurado para unirse a un antígeno y poderlo eliminar. Entonces, cuando en el organismo ingresa ese antígeno, el virus, digamos, el coronavirus, ya nuestro organismo ya tiene una memoria porque alguna vez ya ha tenido una experiencia ante ese coronavirus. Entonces, al detectar la presencia, inmediatamente se activa la síntesis de anticuerpos específicos para ese coronavirus. ¿Ya? Si nuestro organismo ingresa el virus de la influenza, este virus tiene algo diferente al coronavirus. Por lo tanto, el anticuerpo tiene que ser también específico para el virus de la influenza. Porque el anticuerpo para el coronavirus no va a ser de efecto, porque tiene otras condiciones. Entonces, ¿qué nos imaginamos con todo esto? Que prácticamente los anticuerpos son específicos para cada virus, ¿no es cierto? Entonces, no es de una manera general. Porque las vacunas también son variadas, ¿no es cierto? Ustedes muy bien saben que en el caso del sistema inmunológico, las vacunas van a favorecer ese proceso. Cuando se nos aplica una vacuna, se nos está aplicando, según la metodología tradicional, un virus atenuado. Es un virus que no tiene la capacidad de reproducirse en nuestro organismo. Nuestro organismo, con esa temperatura, con ese pH, es un medio de cultivo ideal, donde se puede reproducir los virus. ¿Ya? Además, tienen todo ahí. Tienen la máquina que produce la reproducción a nivel de la mitocondria, tienen todo. Tienen aminoácidos, fíjense. Entonces, pues están felices, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista, los anticuerpos lo que tienen que hacer es identificar algo extraño, sus virus, e inmediatamente generar todo un ejército de anticuerpos para eliminar esos antígenos. Es como una batalla en nuestro organismo. Y todo es reacción química. Y como toda reacción química genera energía. Esa energía calorífica nosotros la sentimos y tenemos lo que es una fiebre, una temperatura, ¿no es cierto? Nuestro organismo está con una temperatura. Claro que en nuestro organismo hay muchas reacciones químicas que se están generando, se están produciendo. Ya les digo, es como una batalla además, que tiene que eliminar a esos antígenos, los anticuerpos. Y eso puede ocurrir en 3, 4, 5 días, una semana. Y una vez que ganan, ese ejército de anticuerpos que se han sintetizado deben biodegradarse hasta quedar lo necesario solamente, como una memoria. No pueden eliminarse totalmente, ¿no? Entonces, ahí juega un papel importante las proteínas, porque ya les digo, los anticuerpos son proteínas. Entonces, eso es muy importante, es esencial para los procesos inmunológicos, ¿no es cierto? Pero también vamos a ver que las proteínas son parte de estructuras. Nosotros permanentemente estamos experimentando ese cambio de estructuras, y entonces esos deben ser reemplazadas por otras estructuras proteicas. Entonces, les decía en la anterior clase, los glóbulos rojos que tienen tiempo de vida de 80 a 120 días, luego se degradan y hay que reemplazarlas por otros glóbulos rojos. Pero ese reemplazo lo hace de manera natural, normal, en nuestro organismo. Nosotros no sentimos, pero si hacemos un cálculo podemos ver cuántas veces desde que hemos nacido hasta ahora hemos reemplazado glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la importancia de las proteínas. Entonces, para hablar de las proteínas, inicialmente tengo que ver las características de los aminoácidos, ¿no? Las características de los aminoácidos. ¿Y qué pasa con los aminoácidos? Son estructuras orgánicas, decíamos, constituidas por, como vemos ahí, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno.
Ese R en el cuadradito es un radical, es la cadena, una cadena que se presenta otra estructura orgánica. Entonces, todos los aminoácidos tienen esta estructura general, todos. Lo único que se modifica es este R. ¿Ya? Este es el carbono, donde el carbono alfa puede ser, donde en el carbono alfa se encuentran dos grupos funcionales fijos, siempre. El grupo amino, el NH2, este es el grupo amino, y este es el grupo carboxílico, el COOH. COOH. Ya sabemos que estas líneas, ¿qué son estas líneas? Enlaces. ¿Enlaces? ¿Qué tipo de enlaces? Covalentes. Par de electrones que se están compartiendo para llegar al octeto. O sea, ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí viene su nombre. Aminoácidos. ¿No? Que son los aminoácidos. Este hidrógeno siempre va a estar allá. El R, repito, una vez más, va a experimentar cambios. Este R puede ser una cadena lineal, puede ser una estructura cíclica, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura general de un aminoácido. Entonces, también la cantidad de aminoácidos que se vaya uniendo va a recibir algunos nombres. Por ejemplo, cuando tenemos entre los más pequeñitos, entre 2 a 10 aminoácidos que se están uniendo, se denomina oligopéptidos. Entre 2 a 10 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, que ahorita les voy a explicar, se llaman oligopéptidos. De 10 a 60 aminoácidos que se están uniendo se llaman polipéptidos. Polipéptidos. Y mayor a 60 aminoácidos ya vendría a ser la proteína. ¿Se encuentra? Entonces, entre 2 a 10 aminoácidos se denominan oligopéptidos. Aquí ya podemos decir de 11, ¿no es cierto? A 60 podrían ser los polipéptidos. Y mayor, obviamente, vendría a ser la proteína. Es una proteína que puede tener ya diferentes funciones. Estamos hablando acá que se están uniendo mediante enlaces peptídicos. Veremos cómo se forman esos enlaces peptídicos. Ahí está. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Es decir, cómo se une un aminoácido con otro aminoácido y luego otro aminoácido, porque tiene que formarse una cadena, ¿no? Inicialmente 2 aminoácidos, puede ser hasta 10, puede ser luego más de 10, 60, ya tenemos una proteína. Todos unidos mediante enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos son fuertes, son resistentes al cambio de temperatura y pH. ¿Ya? Son las variables que inciden normalmente en el organismo, pH y temperatura. Bueno, les explico. Este es un aminoácido, como hace un momento hemos visto. El carbono alfa, el grupo amino y el grupo carboxílico, COOH. ¿Cierto? Y aquí está el Entonces, este es un aminoácido. Y este es otro aminoácido, como ven, es idéntico a esto. El grupo amino, el grupo carboxílico, el hidrógeno y el carbono. Estos dos aminoácidos se van a unir mediante un enlace peptídico. ¿Cómo? Del primer aminoácido participa el grupo oxidrilo. Estas son participadas del rojo por eso. El grupo oxidrilo. Y del segundo aminoácido, el hidrógeno. Oxidrilo más hidrógeno va a generar agua. ¿Cierto? Agua. Al cambio, este enlace que tiene de este carbono, se va a fusionar con este enlace de este nitrógeno. Y aquí ya lo vemos, en verde, carbono nitrógeno, ese sería el enlace peptídico. Y de esa manera, entonces, ya se ha hecho una sola estructura. Ya se ha hecho una sola estructura. Este enlace, entonces, es un enlace fuerte.
¿Está bien? Y eso va a repetirse n veces y va a ir creciendo esta cadena. Entonces, seguramente este grupo oxídico va a reaccionar con otro aminoácido, con el hidrógeno del grupo amino, y aquí se va a generar otro enlace peptídico y eso va a ir creciendo. Esa tarea también se lo hace en las células, en los ribosomas. En los ribosomas se hace. Cuando veamos biosíntesis de proteínas, vamos a ver este mismo principio, cómo se desarrolla, cómo se va formando el enlace peptídico para formar justamente esta cadena en nuestro organismo, en la célula. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso enlace peptídico, que va uniendo dos aminoácidos. Bueno, digamos, los aminoácidos pueden tener diferentes propiedades, fundamentalmente dado por el R, que hace un momento hemos visto. Ya les he dicho que ese R puede ser una cadena lineal, una cadena ramificada, puede ser, varía, lo único. El resto de la estructura, como han podido ver en el anterior ejemplo, es el mismo. Bueno, carácter anfótero. Anfótero, anfo. Anfo quiere decir ambos. Quiere decir que existen moléculas que tienen un carácter ácido y base de manera simultánea. Esto es anfótero. ¿Ya? Porque normalmente existen sustancias químicas que son ácidos y otras que son básicos. Pero hay moléculas que tienen el carácter ácido básico simultáneamente. Y esa es una de las propiedades de los aminoácidos. Es lo mismo con los elementos. Ustedes se acuerdan del tabla de valencias. Por ejemplo, el potasio es un metal, ¿no es cierto? El potasio es un metal, más uno, valencia. Otro elemento. El carbono es un no metal, valencia 2 y 4. O sea, es metal, es no metal. Perfecto. Pero hay algunos elementos que son anfóteros. Por ejemplo, el cromo. El cromo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tiene valencias de 2, 3 y 6. 2, 3 es metal y 6 es no metal. Entonces, el cromo es un anfótero. Porque tiene propiedades metálicas y tiene propiedades no metálicas. ¿Cierto? Ahora sí se ubican, creo que es anfótero, que tiene ambas propiedades. Y lo mismo pues entonces acá. Los aminoácidos, al tener el grupo carboxílico, tienen la capacidad de desprender hidrógenos, por lo tanto es ácido. Entonces, los ácidos en su estructura siempre tienen un hidrógeno de carácter ácido que está unido al grupo carboxílico y que tiende a ceder. Y los ácidos entonces se caracterizan porque sus hidrógenos los ceden. Y entonces en el R vamos a encontrar un ácido. Entonces decimos que el aminoácido tiene un carácter ácido. Y un carácter básico es cuando es capaz de captar hidrógenos. Puede captar hidrógenos. Entonces alguien cede y alguien gana hidrógenos. Entonces va a tener un carácter básico. ¿Dónde se da esto? Se da de preferencia a nivel del grupo amino y a nivel del grupo carboxílico. Porque si nosotros vemos acá, esta es la estructura ácida. Si este hidrógeno lo elimina, entonces quiere decir que esta molécula tiene carácter ácido. ¿No es cierto? Y cuando la estructura es capaz de ganar hidrógenos, y eso es una de las propiedades del hidrógeno, gana hidrógeno aquí, entonces esta estructura tiene carácter básico. Alguien quiere hidrógenos, ácido. Alguien gana hidrógenos, básico. Entonces, la molécula podemos hacer anfótero. Otra situación. Bueno. Entonces aquí nos está mostrando justamente eso. Este es el grupo carboxílico NH3 positivo, porque normalmente es NH2.
Entonces, este 3 positivo quiere decir que ha ganado un hidrógeno. Entonces, se está dando a esta estructura una forma catiónica. Sabemos que el hidrógeno tiene una carga. Y en el otro caso, fíjense, esta es NH2, esta es NH2, y la diferencia está en el grupo carboxílico, que inicialmente tenía un hidrógeno, pero lo ha perdido, lo ha eliminado su hidrógeno. Entonces acá se está formando una forma aniónica. Catión, anión. Y la forma intermedia entre un catión anión se llama el deuterión. Como ven ustedes, acá está el grupo amino, tiene H3 positivo, y el grupo carboxílico negativo. Es una forma intermedia, formando entonces deuterión, una forma neutral. Y esto vendría a ser la representación de lo que está acá, ¿no es cierto? A esto le va a dar pH, por ejemplo, acá un pH, en este caso le va a dar un pH de 1, esta estructura, un pH 7, un pH 13, todo depende de la forma como está actuando. pH 13 es ácido, pues como vemos el grupo carboxílico está perdiendo un hidrógeno, está mostrando su carácter ácido. Y en el pH 1 el grupo amino está ganando un hidrógeno, ese es el comportamiento básico. Vamos a tener pH 1. Sabemos que en la escala de pH de 0 a 7 es ácido, de 7 a 14 es básico. ¿Qué más tenemos como propiedades? Isomería. Isomería óptica. Este tipo de compuestos orgánicos tienen una suerte de isomería. Ustedes han debido ver que dice L-glucosa o D-glucosa. En los aminoácidos también va a existir el L y el D. Bueno, todo está en función de la incidencia de un haz de luz polarizada en la solución. En la solución puede ser de carbohidratos, que vimos anteriormente, o en este caso de proteínas. El principio es el mismo. ¿Ya? Si ese haz de luz incidente en la solución se desvía a la derecha, se llama dextrógeno. Se llama dextrógeno y se anota como un positivo o una D solamente. De todos los compuestos biológicos, carbohidratos y proteínas, los activos, los que tienen mayor actividad biológica, son los de la serie D, o sea, dextrógenos. Si la luz polarizada se desvía hacia la izquierda, entonces se llama levógenos, se anota como negativo. Levógenos. Este tipo de estructuras no son muy activas biológicamente. ¿Ya? Y ahí viene el desoxirribosa, ¿no es cierto? La D, o la D-glucosa, tenemos a dejar. Entonces viene de esta propiedad de la isomería óptica, de la capacidad de desviar la luz a la derecha o a la izquierda. A la derecha, dextrógeno positivo. A la izquierda, levógeno negativo. ¿Ya? Esta propiedad. Y se ha evidenciado, como les decía, los compuestos de la serie D son más activos biológicamente. También este tipo de estructuras tienen la capacidad tamponante. La capacidad tamponante es la capacidad de impedir cambios bruscos de pH. Impedir cambios bruscos de pH. Entonces, que hace un momento les decía, y vamos a hacer el laboratorio, cuando tenemos una solución que no es tamponante, frente a un ácido o una base, cambia el pH. Cambia. Pero cuando tiene propiedades tamponantes, impide ese cambio. ¿En qué esto es importante para nosotros?
Todas las reacciones bioquímicas tienen la presencia de una enzima. Y las enzimas, que son proteínas, requieren de una temperatura ideal y de un pH ideal. Si tenemos la temperatura ideal y el pH ideal, obviamente el proceso se desarrolla de manera eficiente. Y así tiene que ser en nuestro organismo. En nuestro organismo no existen reacciones químicas que se produzcan a medias. No existe, digamos, horario continuo, trabajo 8 horas y después descanso, ¿no? O es feriado, carnavales, entonces ya descanso, no. Nuestro organismo tiene que funcionar a lo máximo y de manera eficiente. Pero para eso, ¿qué necesita? Condiciones. Condiciones de temperatura y condiciones de pH, ¿no? Pues les decía, cuando un paciente está llegando al consultorio y tiene fiebre, inmediatamente hay que intervenir para disminuir la temperatura, porque su actividad bioquímica puede tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es tomar la temperatura, ¿no? Si está con una temperatura elevada, le damos un antipirético para disminuir la temperatura. Pero el producto de qué, ya les decía, internamente está existiendo mucha actividad química. No se olviden que desde las primeras clases y desde los principios de la química hay una relación masa-energía. Entonces no solamente es transformación de materia, sino que también existe liberación de energía o absorción. Vamos a ver en los procesos metabólicos. Hay reacciones químicas que absorben energía y hay otras reacciones químicas que emiten energía. Entonces, conceptos básicos se los mantienen. Bueno, entonces el tampón lo que hace es minimizar esos cambios que pueden existir, en este caso las proteínas, como son las enzimas, producto justamente de esa variabilidad de pH. Es muy interesante. Y nuestro organismo genera, sintetiza un sistema tampón o buffer natural. Pero no tenemos que preocuparnos de eso. Por eso que nosotros tomamos un juguito de naranja, que es francamente ácido, ¿no es cierto? Pero no tenemos problemas, porque nuestro tampón está defendiendo, ¿no? Está protegiendo. En este cuadro se está viendo entonces todos los aminoácidos y todo lo que está de negro es la estructura general que tienen. La única diferencia son los R's que están pintados de rojo. ¿No es cierto? A ver, el aminoácido más sencillo que ese es un hidrógeno, nada más. Se llama glicina. El siguiente aminoácido más sencillo es ese metil, se llama alanina. ¿No es cierto? Y así podemos ir viendo. Estos son los más sencillos, la glicina, la alanina, y después podemos ir encontrando, estos son aminoácidos lineales, pero también podemos encontrar, R's, ¿no? Lineales cíclicos, como vemos acá. Cíclicos, ¿cierto? También por ahí podemos encontrar grupos funcionales, como es el grupo cetona. También por ahí podemos encontrar un grupo amino, la lisina, fíjense acá, en este 2, la lisina. El tristófano, el compuesto cíclico, el nitrógeno. Entonces, los aminoácidos no son muchos, pero sí desde el punto de vista bioquímico los podemos clasificar como esenciales y no esenciales. Desde el punto de vista bioquímico. Desde el punto de vista químico, podemos clasificar a los aminoácidos por aromáticos, alifáticos, si son, digamos, del tipo básicos, ácidos, porque por ahí tenemos, podemos encontrar, por ejemplo, alguien que tiene un grupo carboxílico libre que de alguna manera le da un carácter francamente ácido a la molécula. Entonces, eso es ya, pero dentro del punto de vista químico. Pero del bioquímico, que es lo que nos interesa, los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. ¿Y cuál es ese criterio para clasificarlos como esenciales y no esenciales? Es la capacidad de síntesis del propio organismo. Ese es
parámetro importante. Nuestro organismo debe tener una capacidad de síntesis. En otras palabras, nuestro organismo sintetiza algunos tipos de aminoácidos, no todos, los sintetiza. Y si el organismo los sintetiza, ese tipo de aminoácidos no requiero en los alimentos. No los requiero porque mi organismo los va a sintetizar. ¿Ya? Pero hay otro tipo de aminoácidos, enseguida os voy a mostrar en detalle de estos que están acá, que el organismo no puede sintetizar. No puede sintetizar. Entonces, lo que debemos hacer es obtener esos aminoácidos a partir de la alimentación. Entonces, ese parámetro de capacidad de síntesis del organismo hace que tengamos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Está bien? Entonces, ese es el parámetro más biológico, podríamos decir. Sigamos. Aquí estamos hablando desde su punto de vista químico de esas propiedades de los aminoácidos. Por ejemplo, neutros, polares, o también llamados hidrófilos. Estos aminoácidos se llaman aminoácidos neutros, polares o también hidrófilos. ¿Cuál es la característica de esto? Bien, poseen grupos hidrofílicos en la cadena lateral, desde R, el cual permite formar puentes de hidrógeno con moléculas polares y son muy solubles en el agua. ¿Cuándo se van a formar los puentes de hidrógeno? Cuando tenemos la presencia del hidrógeno y el oxígeno, o sea, el oxidrilo. Entonces, la presencia de este grupo oxidrilo hace que en esta región se pueda formar puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, al formar puentes de hidrógeno, esto se va a llamar polares o hidrófilos. ¿Qué aminoácidos son de este tipo? La serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina. Esto que ven entre paréntesis son sus abreviaturas que normalmente se da a los aminoácidos cuando se hace la secuencia, ¿no? Puede colocarse como THR o como T simplemente a la treonina. A la glutamina puede ser TLN o Q. Es más o menos su representación corta en la secuenciación de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, los polares. Y los polares son aquellos que pueden tener esa afinidad de formar puentes de hidrógeno con estructuras solubles, como es el caso del agua. El otro grupo serían los no polares, los que no tienen esa capacidad. Y entonces, ¿por qué no tienen esa capacidad? Porque su R, como ven ustedes aquí, su R no tiene oxígeno, solamente tiene carbono e hidrógeno. Entonces, carbono e hidrógeno no tienen la posibilidad de formar esos puentes de hidrógeno con el oxígeno. Entonces son no polares, hidrófobos. Hidrófobos quiere decir rechazan al agua. Hidrófilos quiere decir aceptan al agua. ¿Ya? Entonces son hidrófobos, rechazan al agua. ¿Entiendes? ¿Quiénes son estos? La valina, glicina, alanina, tenemos también a la isoleucina, metionina, alanina, prolina, triptófano. Es un buen número los que son del tipo hidrófobos, ¿no? Y si nosotros vemos su estructura, en todos vamos a encontrar este tipo de R, constituido solamente por carbono e hidrógeno, ¿no? Puede ser cíclico también, pero solamente carbono y el hidrógeno. No tiene presencia de oxígeno. Eso sí. Aquellos que tienen carácter ácido. Aquellos que tienen carácter ácido. ¿Cuáles son los que tienen carácter ácido? El ácido aspartico, el ácido glutámico. Y en el R ustedes van a poder encontrar
justamente eso, ¿cierto? Este es su L. Ahí tenemos el grupo carboxílico. Y cuando pierde un hidrógeno, quiere decir que tiene propiedades ácidas. ¿Ya? Entonces, la cadena lateral es una carga eléctrica negativa producto de la pérdida de hidrógenos. El ácido asfáltico, ácido glutámico, que tienen un carácter ácido. ¿Existirá aminoácidos de carácter básico? Sí. Vamos a verlos ahora. Ahí está. Cada vez que veamos nitrógeno, es básico. El nitrógeno capta hidrógenos. Cuando la molécula está ganando el hidrógeno, está adquiriendo un carácter básico. Cuando pierde hidrógenos, está adquiriendo un carácter ácido. Y aquí está viendo. Y aquí, por ejemplo, aquí debería ser NH2, pero hay un 3 y carga positiva, que es el que ha ganado el hidrógeno. Por lo tanto, la molécula ya tiene un carácter básico. ¿Quiénes son de ese tipo? La lisina, timina, histidina. Tienen ese comportamiento. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Aromáticos. En el ED tenemos una estructura aromática, a diferencia de una estructura cíclica. ¿Cuál es la diferencia? Una estructura aromática, como pueden ustedes apreciar aquí, tenemos dobles enlaces alternos. Dobles enlaces alternos. Esa le da la propiedad aromática al compuesto. En una estructura cíclica no se tiene eso. La estructura cíclica solamente tendría enlaces covalentes simples. ¿Ya? ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Fenilalanina, tirosina, triptófano. Esos son los que tienen este comportamiento de aromáticos. Acá les estoy los del cíclicos, pero no. Bueno, lo que les decía, capacidad de síntesis a partir de la clasificación de los aminoácidos a partir de la capacidad de síntesis en los sistemas biológicos serían estos. Dos grupos, les decía, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿cierto? Ahí tenemos los esenciales, habían sido la fenilalanina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, histidina. Esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque esos aminoácidos necesariamente los debemos consumir en los alimentos. El organismo no los puede sintetizar, es esencial. ¿Ya? Y los no esenciales es que no necesariamente deben estar en los alimentos, porque el organismo los va a sintetizar. Ahí está, ácido asfáltico, glutámico, alanina, timina, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina, protina, asparagina. Esos son los aminoácidos no esenciales. Estoy aprendiendo así, con el enlace efectivo, la molécula de agua, animal. Ya vamos a acabar. Ya, estructuras de proteínas. Dejaremos acá en el 20, porque aquí tengo que hablarles ya de las estructuras primarias, secundarias, terciarias y todo eso. ¿No? Pues hasta aquí lo que hemos hablado es las propiedades de la unidad fundamental de la proteína llamado aminoácido. Ahora vamos a ver que la proteína, que es la unión de N aminoácidos mediante los enlaces peptídicos, ya forma una estructura tridimensional. ¿No? Entonces, como vamos a ver, las 4 estructuras básicas. Pues aquí vamos a quedar en la 20, por favor.